Amados hermanos, qué bendición estar con ustedes, estar juntos a pocos días de haber empezado el año. Es difícil esquivar la cantidad de pensamientos que tenemos, ¿verdad? Y quiero que sepan que nuestra pretensión como hermanos, como iglesia, no es vivir en un mundo paralelo como desconectado de lo que todos nosotros estamos viviendo en nuestro día a día. Todo lo contrario. Nosotros entendemos perfectamente esta sensación de incertidumbre, para algunos de ansiedad, no sabemos. Es decir, es como si todos sabemos que está pasando algo, pero nadie sabe a ciencia cierta describirlo. Está pasando algo, algo pasó en el país. ¿Qué postura deberíamos tener nosotros? O sea, pastor, ¿cómo planifico? Estamos empezando el año. Pasa esto, ¿cómo me proyecto yo a este año con todo lo que está pasando? Es momento de emprender y de meterle toda la energía a levantar un negocio. Es momento de aguantarse, de esperar tranquilo, de ser paciente. Esta es nuestra realidad. ¿Sí? ¿Alguno tiene resuelto exactamente todo lo que está pasando con lujo de detalle? ¿Alguien lo tiene? Si lo tiene, bueno, que hable con los pastores al final para que nos dé un poquito de luz al respecto. Pero, hermano, esta incertidumbre sobre lo que va a pasar nos confronta, nos aterriza y nos puede ayudar mucho. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos una perspectiva muy particular hacia el futuro. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tal si te tomas unos segundos para responder lo que yo te voy a preguntar en tu corazón? ¿Cómo es tu futuro anhelado? O sea, ¿cómo es el país de tus sueños? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa familia ideal en la que tú te visualizas? ¿Cómo es tu yo perfecto, tu yo impecable, limpiecito, pulcro? ¿Cómo es ese futuro que tú anhelas? Cuando tú piensas en tu país ideal, cuando tú piensas en tu futuro, wow, este es el futuro. ¿En qué piensas? Sincérate. Te quiero dar unos segundos para que hagas el ejercicio. Tu familia, tu casa ideal, tu trabajo ideal, tu salud, tu apariencia física ideal. ¿Cuál es ese, como tú visualizas que debería ser el futuro si tú lo hicieras a tu medida? Bueno, si yo tuviese el poder para hacer el futuro, ¡ay, papá! Tú serías más o menos así. El país así, la familia así, el trabajo así, yo sería así. Ay, hermanos, yo quiero que tú preserves, si fuiste completamente honesto, ese futuro que anhelas. Porque el futuro que anhelamos no solo es una interesante pregunta para nuestro corazón, además es el título del sermón de hoy. ¿Y sabes qué? Quizás cuando nosotros respondemos a la pregunta de cuál es el futuro que anhelamos, muchas cosas. Si estamos respondiendo con honestidad, muchas cosas podemos observar de nuestro corazón. Lo que tú anhelas en tu corazón habla mucho de ti. Y es probable que muy pocas personas lo sepan. Pero lo que tú y yo anhelamos sobre nuestro futuro habla mucho de nuestro corazón. Hermanos, a diferencia de como lo he hecho en otros momentos, que leemos el texto, vemos lo que dice, vemos la estructura, hoy quiero pedirte que oremos. ¿Tú tienes tu futuro resuelto? ¿Logras ver algunas cosas en tu corazón sobre el futuro que anhelas, que necesitan la dirección de aquel que sí conoce el futuro? ¿Tú crees que si nos acercamos
al Dios que creó los cielos y la tierra, al Todopoderoso. Decía el plan de lectura de hoy, al Shaddai. A ese que da vida a los muertos, que pone y quita cuando Él quiere, como Él quiere. Si tú crees que tú y yo deberíamos aprender de Él el futuro que anhelamos, yo te suplico que por favor oremos, pidiéndole a Dios que hoy nos ayude. Ora, hermano, oremos. Ora por mí, por favor, para que yo pueda ser útil en las manos de Dios el día de hoy. Padre, tú todo lo sabes y tú todo lo puedes. Por favor, guíanos. Enséñanos y permítenos aprender de ti para que nuestras vidas sean transformadas y tú seas glorificado con esa transformación. Como tú lo has dispuesto en Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. ¿Saben? Sobre aprender del futuro, hay un texto que es extremadamente útil. Abran sus Biblias. Vamos al libro de Salmos. Hace pocos días pasamos por ese libro por ese salmo, el Salmo número 1, y vamos a leerlo juntos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Hermanos, esa frase que está allí, específicamente al final del verso 3, que dice, en todo lo que hace prospera, es una frase tremendamente llamativa para la mayoría. Pero la enseñanza de este salmo es muchísimo más profunda y mucho más completa. De hecho, podríamos expresarlo de la siguiente manera. Consagrarnos a la verdad produce verdadera prosperidad. ¿Así? Con rima. Consagrarnos a la verdad produce verdadera prosperidad. ¿Tendemos tú y yo algunas cositas que reparar en nuestra comprensión de la prosperidad? Bueno, este texto nos muestra claramente dos grandes personajes. Son los únicos dos grandes personajes que aparecen en este pasaje. Y el futuro de ellos es el tema en cuestión. De modo que vamos a estar hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 3 del futuro del bienaventurado. ¿Lo ven? Pero desde el versículo 4 hasta el versículo 6 nosotros vamos a estar hablando del futuro del impío. El futuro es el tema de conversación hoy. ¿Estás interesado en aprender un poco? ¿Tener dirección del Señor sobre tu futuro? ¿Sobre ese futuro que anhelamos? Entonces empecemos. Empecemos con el futuro del bienaventurado. ¿Bienaventurado qué significa? Encontramos en algunas traducciones de equivalencia dinámica una expresión que apunta a la alegría, al contentamiento. Pero déjame decirte que puede ser un poco más profundo que solo contentamiento. El contentamiento y la alegría de la que está hablando el texto cuando habla de alguien bienaventurado no es de la carcajada natural de un amigo que hace un chiste. No es de esa sonrisa espontánea que florece de estar en presencia de algo que fue simpático, que fue cómico. No es de eso de lo que está hablando el texto. Lo que está hablando el texto cuando dice el bienaventurado se parece mucho más a una persona feliz, plena, realizada.
Lo que pasa es que en este momento de la historia, cuando dices la palabra felicidad, tú tienes muchas ideas alrededor de esa palabra que parecieran ser confusas. Pero alguien bienaventurado, en términos del pastor John MacArthur, es alguien que está espiritualmente feliz, es decir, integralmente está caminando sobre la realización de aquello para lo que Dios lo creó. Una mujer que acaba de pasar por el doloroso tramo del parto y le es colocado a su bebé en sus brazos. En ese momento que tiene el bebé en los brazos, ¿qué siente? Eso es felicidad. Es esa sensación gloriosa, indescriptible, que en ocasiones es precedida por el dolor, pero sabes que es algo que manifiesta la gloria de Dios. Vivir así, les pregunto, ¿es posible sin el sufrimiento adjunto? ¿Es posible la resurrección sin la crucifixión? ¿Es posible la sensación que te arropa en tu cuerpo de obtener una calificación alta en esa materia filtro con un profesor extremadamente exigente sin haberte esforzado y sacrificado, quizás por días, para poder alcanzar esa calificación? Bueno, mientras más exigente sea ese docente y mientras más te haya costado obtener esa calificación, la sensación de llenura, de plenitud, de realización es más real, es más auténtica. Ese es un bienaventurado. Ahora, si el texto empieza diciendo bienaventurado es esa persona que empieza diciéndonos unas cuantas cositas que el bienaventurado no hace, 3 de hecho específicamente, y un contraste que en ocasiones no notamos. En ocasiones leemos este salmo y no vemos la relación que existe entre estas primeras 3 cosas que dice el salmista que el bienaventurado no hace y las que habla sobre él. ¿Pero cuáles son las 3? Mírenlas. Dice que él no escucha. Lo ven en pantalla, dice que no escucha el consejo de los malvados. Escuchar es el verbo aquí, ¿verdad? Después dice que no anda. Para andar, ¿qué hay que hacer? Para andar por un camino, ¿qué hay que hacer? Hay que caminar. Tiene que ver con la acción. Y lo tercero que dice es que no se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Saben a dónde va nuestra mente generalmente cuando leemos esa parte? Al escarnecedor. Más los venezolanos que nos gusta el chalequeo. Y, actualmente, ¿cómo se llama? Bullying, ¿no? Pensamos en que es una persona que probablemente no es propensa, pero no estamos ignorando algo que dice este pasaje. Porque no dice solamente... No habla solamente sobre el escarnecedor, está hablando de la silla del escarnecedor. ¿Qué significa esa silla? Nosotros debemos pensar en lo que pensaba la audiencia cuando estaba leyendo lo que el Señor inspiró al salmista. Y cuando ellos pensaban en una silla, no solo estaban pensando en la acción del escarnecedor, sino lo que en esa silla él representaba. Hermanos, entendamos algo. Cuando una persona escucha, como dice este pasaje, lo que los impíos opinan, dicen, cuando una persona empieza a hacer porque escuchó y eso influenció su mente, lo que los impíos hacen, lo que es inevitable es que empieza a anhelar ocupar las sillas que ellos ocupan en la sociedad. Esa silla de los escarnecedores. En aquel tiempo es fácil relacionar a alguien que escarnece porque tiene el poder para escarnecer. Era alguien que estaba sentado en una silla con capacidad de. Vemos a muchas personas, hermanos. Pero ¿sabes qué? Lo que dice este texto sobre el bienaventurado es que el bienaventurado no escucha lo que los impíos escuchan. No hace lo que los impíos hacen. Él no anhela lo que los impíos anhelan.
Hermanos, hay una relación inevitable que no empieza en anhelar. ¿Dónde empieza? Empieza escuchando. Y hoy, en términos de aplicación, debemos reconocer que lo que en aquel tiempo era una relación inapropiada de alguien que no temía al Señor y que empezaba a influenciarte cuando en momentos específicos de interacción en el trabajo o en la comunidad donde vivías te decía lo que él pensaba y eso era malo, se ha transformado con el paso de los años en un periódico que te llegaba con la información. Y las personas empezaron a estar ansiosas de saber lo que el periódico decía y muy poquito tiempo después se convirtió en un televisor que ahora a las 6 y a las 7 de la mañana en diversos canales me decían lo que estaba pasando en el mundo bajo la interpretación de lo que ellos consideran está sucediendo. ¿Y hoy? Tablets y celulares están controlando nuestro tiempo, atención y corazón. Y seguimos personas que deliberadamente rechazan a nuestro Señor, como si no estuviesen influenciando lo que pensamos, como si no estuviesen moviendo lo que hacemos, como si eso no estuviese cambiando lo que anhelamos. ¿Y saben con qué ahora terminan muchos anhelando su bienaventuranza? Anhelamos, sin darnos cuenta, en muchas cosas, la felicidad que el mundo anhela. Pero ven acá, buena noticia. El bienaventurado no hace eso. Tranquilo. Si tú eres un bienaventurado, este texto te va a decir cómo eres tú. Y si por alguna razón, alguna de las cosas que acabo de mencionar aplica a nosotros, tenemos tiempo para arrepentirnos y cambiar. Para arrepentirnos y cambiar el rumbo, porque este texto nos está diciendo qué es lo que sí somos. Específicamente nota cómo él empieza a decir en el verso 2, sino que, ¿qué quiere decir? No, él no hace estas tres cosas, él no escucha lo que los impíos escuchan, él no hace lo que los impíos hacen, él no anhela lo que los impíos anhelan, no. ¿Qué es lo que él hace? Se deleita, dice el texto, sino que en la ley del Señor está su deleite. Les pregunto, ¿está hablando de lo que escuchas, sí o no? ¿Qué es lo que el hombre y la mujer de Dios escuchan? La verdad de Dios escrita. Allí está su deleite. Y no solo eso, sino que habla también de en su ley medita de día y de noche. Ok, entonces noten cómo en el pasaje anterior empiezan hablando en los dos de escucha, ¿verdad? Y en el segundo habla de acción, pero cuando habla de lo que hacemos tú y yo, no dice de lo que hacemos, dice de lo que meditamos. En su ley medita de día y de noche. ¿Y por qué? Hermanos, es tremendamente revelador que tú y yo podamos internalizar hoy por qué no está hablando de lo que hacemos. Porque lo que hacemos es el resultado natural de lo que meditamos. Entiéndelo de esta manera, hermanos. Muchos de nosotros nos hacen algo y entonces estamos mirando al pasado y recordamos eso que nos hicieron y tenemos alguna interacción con esta persona y queremos decidir perdonar. No, yo voy a actuar en perdón porque yo sé que es lo correcto y yo voy a decidir perdonar. Ok, si tú crees que el perdón es una decisión y no meditas en la palabra de Dios para entender que el perdón empieza en una decisión, pero es una acción. Cristo no nos perdonó desde el cielo diciendo, Señor, vamos a perdonarlo, vamos a tomar la decisión. No. Tomaron la decisión, pero Él descendió. No tuvo el ser un Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló. Hermanos, nuestras acciones son el resultado de cómo nosotros comprendemos el funcionamiento de la vida.
Si tú y yo nos exponemos a la verdad y lo que escuchamos es la verdad de Dios, entonces la verdad de Dios va a empezar a transformar nuestro criterio. ¿Sabes qué pasa cuando nuestro criterio es transformado? No puedes evitar cambiar tu conducta. Si una persona quiere cambiar su manera de alimentarse y esa persona trata por autodeterminación decir, no, yo no voy a comer esto, yo sí voy a comer esto, yo no voy a... Para ver, dame la lista, estas son las cosas que debo comer, listo, aquí está, esto es lo que no voy a comer. Para ver esto, esta es la que sí debo comer, esta es la que sí voy a comer. Y dale, ¡guau! Y se lanza con su ímpetu y con gallardía, esto no lo como, esto sí. Suerte con eso. Porque creo que todos los que hemos estado en algún momento en esa interacción podemos reconocer que no funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona empieza a entender y a meditar, a razonar cómo funcionan los alimentos, qué incidencia tienen sobre su vida y qué consecuencias tiene sobre su entorno, sobre su futuro, sobre cuando la persona empieza a entender el todo del todo, algo empieza a cambiar en esa persona. Ya no puede comer igual. No es que no quiere, es que no puede. El conocimiento de la verdad transforma tu comportamiento. ¿Recuerdan el ejemplo que hemos visto en otro momento? Vamos todos a un evento y me acompañan. Un evento de algún cliente, me invitó, me dijo, mira hermano, toma, aquí están estos cupos, pues 300 personas puedes llevar de tu iglesia. ¿Quién dice amén? Ok, 300 personas de tu iglesia, está. Yo los llevo, vamos en 3 autobuses. Antes de ir para allá, el amigo mío me manda un video de un pequeño inconveniente que estuvieron en el evento en el proceso de realización de la torta. ¿Saben qué pasó? En el proceso de realización de la torta, sí saben algunos, la mayoría. Estaba pasando un animal por ahí, cayó un excremento y ¡pam! Cayó en la mezcla de la torta. Y ellos estaban así, a media hora del evento. ¿Qué ibas a hacer? Agarraron y empezaron a mezclar la torta y dijeron, no, hermano, dale eso sí. Yo le mando a Julián porque sé que viene con su gente de su iglesia. Pero no podemos parar, esta torta hay que sacarla. Ok, sacan la torta y me dan a mí el video antes y yo se lo muestro a todos ustedes. Y todos ustedes ven de qué está hecha esa torta. Te pregunto, cuando tú y yo estemos en el evento, estamos todos y nos vemos así la cara, ¿verdad? Y disfrutamos del evento y viene el momento de la torta y empiezan a repartir la torta, nos vamos a ver, ¿sí o no? Cuando te ofrezcan la torta, tú te vas a sentir tentado a comértela. Tú vas a decir, wow, pero qué rica esa torta. Dame 3 para llevármela para la casa para mañana con un cafecito, ¿sí? ¿Tú estás deseoso de comerte esa torta? Respóndeme. No. Es que no es que tú no quieras. Es que tú no puedes comértela porque conoces la verdad. Conocer la verdad transforma tu conducta. Si intentas transformar tu verdad, tu conducta, sin conocer la verdad, sin meditar día y noche en ella, tú estás cometiendo un grave error y no vas a tardar mucho tiempo en darte cuenta de que no es posible. Pero recuerdan que el primero decía escucha, hace. Ya sabemos que la acción del bienaventurado en su futuro se transforma desde lo que medita. Pastor, usted me está diciendo que Dios todos los días me está cambiando cuando yo me expongo a la verdad bíblica en mi devocional, cuando yo me expongo a la verdad predicada en la predicación expositiva, cuando yo me expongo en las reuniones de estudio de oración, cuando yo estoy expuesto a la verdad en las iglesias en casa. Sí, eso es lo que yo te estoy diciendo, porque eso es lo que ha hecho en nosotros. ¿Recuerdan que cuando pensábamos en lo que no hace el bienaventurado, igual a los impíos, es anhelar
la silla del escarnecedor, anhelar ese lugar de honor, anhelar esa tenencia. Miren que el texto utiliza la palabra será para referirse al futuro del bienaventurado. Véanlo donde está, específicamente allí donde empieza el verso 3, dice será. ¿Se está refiriendo a su futuro? ¿Sí o no? Y usa una ilustración espectacular. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Por cierto, yo no sabía que esta expresión de plantado aquí es una mención que en el hebreo significa trasplantado. Es decir, está sugiriendo un árbol que es movido de un lugar a otro, tal y como Dios nos mueve cuando nos acerca a sus corrientes de agua y de amor. Entonces dice, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Lo que nosotros somos, cuando nosotros miramos a nuestro futuro, el que nos creó y nos ha trasplantado, nos va a colocar en un contexto en donde su verdad va transformándonos gradualmente para que nosotros demos el fruto que Él desea que demos. Vamos a verlo de esta manera. Así como, entendámoslo, así como tú y yo tenemos de verdad, así como tú y yo podemos ver que un árbol fue diseñado por Dios para dar fruto y que ese fruto sirva a otras personas, ¿sí o no? Así de frondoso, de próspero es ese árbol cuando da fruto, así somos nosotros. Cuando plantados donde Dios nos pone, crecemos y prosperamos siendo transformados por su palabra y damos fruto para servir y amar a otros como Cristo nos amó. Eso es prosperidad. Miren, hermanos, hay algo que es muy revelador en este contraste. Cuando pensamos en que el bienaventurado no escucha lo que el impío escucha, no hace lo que el impío hace, no anhela lo que el impío anhela, él escucha y se deleita en la palabra de Dios. Él actúa como actúa alguien que está siendo transformado por su meditación en la verdad y él empieza gradualmente a florecer. Les pregunto, quienes leían este texto, ¿para quién fue escrito? ¿Sabían lo que había pasado en el Génesis capítulo 3? ¿Qué fue lo que pasó en el capítulo 3 del Génesis, versículos del 1 al 7? La mujer, ¿qué hizo con la serpiente? La escuchó. Y la serpiente le dijo, tú lo que tienes que hacer es esto. No. La serpiente lo que hizo fue poner su razonamiento en una dirección engañosa. La puso a meditar en la mentira y el resultado natural de meditar en la mentira fue anhelar lo que no tenía que anhelar. La vio, la codició, la anheló y terminó haciendo algo que traería consecuencias graves sobre su vida, sobre la de su familia y sobre la de la humanidad. Debemos ser cautelosos porque, hermano, en tu celular, en tu Instagram, en tu YouTube, en tu TikTok, en tu Facebook, en tu Netflix, hay muchas, pero muchas serpientes. Llevando a tu mente a pensar lo que no tienes que pensar para anhelar lo que va a separarte de la verdadera prosperidad. Tú y yo ahora tenemos disponible Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. ¿Saben lo que dice el apóstol Juan enseñándonos el amado del Señor Jesús? Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguien ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuchen, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, es decir, los anhelos, no proviene del Padre sino del mundo. Es decir, lo que escuchas del mundo, lo que haces del mundo y lo que anhela el mundo no es lo que tu Padre quiere que tú escuches, ni hagas, ni anheles. Primera de Juan. Pastor, ¿pero qué hago cuando no puedo evitarlo? Si estoy en el trabajo y están escuchando eso. Si estoy con la familia, entonces no veré nada, me aíslo de este mundo. Entonces no sigo a nadie. Si yo sigo a ese hermano de la iglesia que publicó cosas que no son del todo apropiadas, pero yo quiero seguirla para ver qué es lo que está pasando en su vida. ¿Qué pasa cuando no puedes evitar que la tentación, que la serpiente llegue? Ah, bendito sea el Señor, que Mateo 4, que acabamos de leer, y Lucas 4, nos muestran no una, dos veces, cómo las mismas tres pruebas fueron encaradas por el Señor. Fue forzado en una condición de extrema debilidad a escucharle. Le digo, pero si tú eres el Hijo de Dios, convierte esto en pan. ¿Y qué dijo él? Escrito. Citó la palabra de Dios, que había meditado, que le definía. ¿Qué lo movió a actuar como actuó si no fue lo que él quiere que nosotros veamos? Escrito está. Y después, salvando las diferencias que hay entre los dos episodios, lánzate. Pero después le mostró anhelo del corazón. El futuro de la gloria del mundo en todo su esplendor. Y él le dijo, escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Fue la palabra de Dios lo que marcó en la diferencia en un hombre que jamás había pecado. ¿Será que tú y yo necesitamos la palabra de Dios? Tú y yo que sí somos tremendamente propensos a pecar. Sí, hermanos, lo necesitamos. Y tenemos, hermanos, que decidir si queremos seguir detrás de los anhelos baratos, engañosos y ficticios que el mundo ha instalado en nuestros corazones, o anhelamos un futuro próspero, siendo fructíferos, arraigados junto al río en el que Dios nos plantó, llenándonos de la palabra de Dios y siendo transformados en nuestro carácter para ser cada día más maduros, íntegros, santos, conscientes de quién es Cristo y actuando en todo como Él. Ese es un futuro mucho más deseable. Esa es una prosperidad mucho más verdadera. Consagrarnos, que tú y yo nos guardemos, nos apartemos, nos consagremos a la verdad. Consagrarnos a la verdad produce verdadera prosperidad. Si Dios empieza a cambiar tu criterio, tu progreso es inevitable. Porque cuando la verdad está dentro de nosotros, esa verdad nos transforma. ¿Y qué pasó con el impío, pastor? El texto no habla del futuro del impío. Sí habla del futuro del impío, ¿verdad? Vamos a revisarlo también, porque quizás hay un par de detalles ahí que podemos aprender. Unas 2 o 3 cositas. Rapidito. Un momentico nada más. 4 y 6. Recuerden lo que dice el texto. Dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Noten que está otra vez haciendo uso de la ilustración, pero en completo contraste. O sea, él está comparando un árbol frondoso, espectacular, que tiene sus frutos visibles, sus hojas verdes, no se cae, está arraigado junto a las corrientes de... Es más, ¿puedes poner otra vez la imagen donde está el título? Un árbol como ese, del lado derecho. ¿Lo ven? Un árbol espectacular. No lo está comparando con otro árbol. No. El texto lo está comparando, ya lo puedes quitar, con pasto seco. Pasto seco.
Eso no sirve para nada comparado con lo anterior. 5. Verso 5. Por lo tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El verso 4, hermano, contrasta de una manera relevante. Y nosotros podemos notar ahora esa comparación y reflexionar en ella. Porque nuestra tendencia a ver las cosas desde la perspectiva del mundo es inevitable. Entendamos algo, tú y yo nos criamos en este mundo y nacimos en familia con gente pecadora. Y los hijos de las personas que nacen en hogares de creyentes fieles se están criando en el hogar con unos pecadores. Una gente que es propensa al pecado. ¿Qué van a terminar aprendiendo? Muchas cosas buenas y unas cuantas que no son nada buenas. Y si tú y yo vivimos en este mundo, sinceramente, nuestra mente está influenciada por esa perspectiva, ¿sí o no? Hermanos, este pasaje nosotros tenemos que internalizarlo muy bien. ¿Saben por qué? Porque nosotros tendemos a pararnos del otro lado del texto en el que somos los bienaventurados y vemos con desprecio a los que parecieran describir este pasaje y no los vemos con la misericordia con la que deberíamos. Pero ustedes se acuerdan de lo que pasó con Pedro, cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién era él? Pedro fue el único que le dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor ¿le dijo o no le dijo? Sobre esta verdad que tú estás diciendo se va a edificar la iglesia. O sea, tremenda responsabilidad que le dio. Bueno, ¿tú sabes lo que pasó muy poquitos minutos después de eso? Que el Señor Jesús empezó a anunciarles las implicaciones. De hecho, se los voy a leer literal. Marcos capítulo 8, versos 31 y 33. Escuchen esto. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Verso 32. Y les decía estas palabras claramente. Entonces, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Tremendo, tremendo. No me puedo desmedir aquí, pero miren lo que dice el verso 33. Dice, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Otras versiones dicen, apártate de mí, Satanás. Y escuchen el por qué, porque esto es muy revelador. Porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. En las equivalencias dinámicas, ¿sabes cómo traducen ese pasaje? Dice, porque ves las cosas desde una perspectiva meramente humana y no desde la perspectiva de Dios. Hermanos, es un asunto serio. Pero este texto está diciendo que ellos no se sostendrán en la congregación. ¿Ven lo que dice al final? Dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Puede haber impíos entre nosotros? La pregunta que tienes que hacerte es, ¿puedo yo ser un impío? Porque cuando tú ves a un Pedro que acaba de decirle que él es el Cristo y tenía una mente tan moldeada por el mundo que pudo ser de tropiezo a la obra del Señor, tú y yo tenemos que decir, wow, no es suficiente que yo me crea bienaventurado, yo necesito con urgencia renovar mi mentalidad de impío. Y allí, hermanos, sinceramente, ¿cree que alguno de nosotros se salva?
¿O hay alguien aquí que no necesita renovar su mente con la verdad? Nos ubica, nos aterriza y nos hace entender que necesitamos al Señor. Que como Pedro lo hizo, quizás a la vuelta de la esquina podemos terminar siguiéndolo por el amor con el que queremos siendo fieles, serle fiel y negándolo por temor a las consecuencias. Él lo sabe. Cuantas veces suceda, arrepiéntete. Búscale. Y empieza de nuevo. Que si su verdad sigue transformando tu mente, tu prosperidad en Cristo está asegurada. Es evidente, hermanos, que la prosperidad a la que me estoy refiriendo tiene muy poco que ver con bienes materiales, sino que tiene que ver con glorificar a Dios con nuestras vidas, integralmente ser un reflejo fiel de lo que Él es en nosotros. Eso es prosperidad. Eso describe mucho mejor el futuro que anhelamos. Hermanos, prosperidad no tiene mucho que ver con bienes materiales, con pertenencias. No anhelemos lo que el mundo anhela. Primera de Timoteo, capítulo 6, nos brinda una explicación del apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole cómo el amor al dinero y a las riquezas de este mundo trae tremendos conflictos, cosas muy malas. La verdadera prosperidad, hermanos, está en ese crecimiento que Dios produce en nosotros. Él lo produce en nosotros. Romanos 12, 1, 2, ¿se acuerdan? Lo que dice que nos consagremos a Él basado en lo que Él ha hecho por nosotros y que Él nos va a transformar en nuevas personas al cambiarnos la manera de pensar. La mentira en nuestra mente produce un anhelo y un comportamiento erróneo. Pero cuando esa mentira es desplazada por la verdad, gradualmente entonces nuestra conducta empieza a reflejar bienaventuranza. Porque duele es que se siente agradable. Porque es retador y exigente es que adora a Dios. Hermano, ten por cierto esto, las pruebas, las tentaciones, los momentos de dificultad son tu principal insumo de adoración. Sin ellas tú no podrías adorar a Dios. Si no fuese por esa invitación interna que te intenta seducir a hacerlo mal, tú no podrías decirle un no, tú no podrías decirle escrito está y que Dios te perciba como alguien que le prioriza, que le ama y que otros te vean diciendo, wow, qué distinto es. Yo quiero conocer el Dios que Él conoce. Lo que marca la diferencia en ese futuro que anhelamos es el futuro que tú anhelas. Es prosperar en las manos de Dios o cumplir con los anhelos baratos y engañosos que este mundo te da. Lamento tener que informarte esto. Nosotros hace pocos días leímos en el libro de Génesis que cuando las personas se juntaron a hacer la torre de Babel, Dios los contempló. ¿Y sabes qué dijo Dios? Dios no dijo, voy a destruir la torre para que no la sigan haciendo. No. Él no dijo, les voy a quitar los brazos para que no puedan seguirla haciendo. No. Lo que Dios dijo fue, si ellos se ponen de acuerdo, van a poder hacer lo que se planteen. ¿Saben cuál es el gran problema con los anhelos baratos y engañosos de este mundo? Que son logrables. Son logrables. Esa medalla de oro olímpica, esa fama, esa riqueza, esa empresa anhelada, esa casa anhelada, ese título anhelado, ese,
cuando lo tienes, no produce verdadera felicidad. Produce una felicidad tan engañosa como el anhelo. El anhelo de la prosperidad que viene del Señor, ese sí es imposible sin Dios, porque nadie puede superar el pecado que le gobierna sin Cristo. ¿Sabes cuál es la única manera en la que tú puedes prosperar? Teniendo un carácter apacible, dócil, humilde, sereno, piadoso, amoroso, gentil, cariñoso, tierno. ¿Sabes cómo puedes prosperar siendo alguien generoso, siendo alguien fiel, siendo alguien disciplinado? Solamente si Él va renovando y transformando tu carácter con su verdad. Consagrarnos a la verdad produce verdadera prosperidad. ¿Qué anhelas, hermano? Te queda todo un año por delante. ¿Vas a seguir poniendo tu confianza en las cosas que están pasando en Venezuela? ¿Vamos a seguir poniendo nuestra confianza en si vamos o no vamos a tener? Es Mateo 6, el centro de ese sermón, en donde Él nos dice, no se preocupen por estas cosas que se preocupan los impíos. Que sí que comen, que sí que beben. No cuidó Dios a los árboles. No cuida Dios de los pajaritos. ¿Cuánto más no va a cuidar de ustedes? Pero ¿dónde está su fe? Prioricen su reino. Prioricen, anhelen su obra en la tierra. Anhelemos lo que Él está haciendo en nosotros. Amémoslos a Él. Si lo anhelamos a Él, Él nos va a transformar y vamos a ser útiles. Y tú vas a tener una sensación de plenitud indescriptible. Pero si anhelas sentir la resurrección cada día tienes que crucificarte. Si tú y yo anhelamos vivir en esa plenitud, cada día tenemos que llenarnos y consagrarnos a su fidelidad expuesta en la palabra de Dios. Hermanos, consagrarnos a la verdad produce verdadera prosperidad. Y ese es el futuro que anhelamos. Piénsalo. Contrasta con lo que pensaste al principio. Y sincérate con Dios. Vamos a orar. Señor, te anhelamos. Tú nos conoces. Nosotros necesitamos estar consagrados a ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Por favor, guíanos. Yo sé que tú lo estás haciendo, Señor. Tanto como sé que nosotros necesitamos reconocer delante de ti que somos cada vez más conscientes de cuánto necesitamos buscarte y permanecer arraigados a tu amor, arraigados a tu gracia, a tu verdad. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque sin tu ayuda no tenemos ninguna esperanza, pero si tú nos favoreces, eres tú quien está haciendo una obra en nosotros. Por favor, tú conoces el corazón de mis hermanos, Señor, y sabes quiénes están enluchados por no poder discernir, por no poder confiar aún completamente en lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Yo quiero pedirte por ellos, para que les ayudes,
para que les guardes, para que ellos puedan ver tu gracia, para que ellos puedan sentir tu amor. Lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.